Salud mental perinatal en el puerperio. Mi nombre es Marisa Villagrán y les acompañaré durante esta cápsula. En primer lugar, vamos a definir la etapa del puerperio como el periodo que está comprendido desde el final del parto, o sea, completado el periodo de alumbramiento, hasta la normalización de los cambios que se fueron produciendo durante la gestación. Es decir, hasta cuando se completa la involución de todos los procesos instalados durante la gestación. La duración del puerperio se estima en alrededor de 6 semanas o 42 días. También otro elemento de juicio para decir que ha terminado el puerperio es la aparición de la primera menstruación, en que también va a haber distinciones, pues si se está lactando, este va a tender a postergarse. Durante esta etapa del puerperio se van produciendo una serie de cambios en la diada. En primer lugar, hay un cambio significativo a nivel físico y también a nivel de las emociones de la madre. Ella debe empezar a ejecutar sus funciones parentales. Se da inicio a la adaptación del recién nacido a la vida extrauterina. Hay una modulación también del neurodesarrollo del recién nacido, principalmente guiado por el contexto de estímulos físicos y emocionales en el que va a estar inmerso este bebé. También se da inicio a los patrones vinculares que hemos ido revisando en distintos momentos de este curso y de otros cursos. También empieza a instalarse una exigencia de adaptación y reorganización a nivel de la familia, de las relaciones de pareja, de la relación con los padres que ahora se transforman en abuelos y que deben dar cabida también a sus hijos a asumir estos roles adultos de padres. También, como ya habíamos mencionado en otro momento, cabe destacar que en el manual de atención personalizada de los procesos reproductivos que fueron entregados por el Ministerio de Salud en el año 2008 se releva el hecho de que el nacimiento es un momento que va a determinar muchos factores para el desarrollo de una vida saludable en todos los seres humanos y que es importantísimo el periodo previo al nacimiento como el inmediatamente posterior para este desarrollo emocional saludable también a nivel intelectual y social de los niños, con una influencia que va a estar centrada en la madre principalmente y también el padre y la familia. Entonces es relevante la activación de las redes sociales. Por lo tanto, después del nacimiento, lo que ocurre es que se va a dar la primera experiencia de pérdida en la vivencia del recién nacido. Pierde el cuerpo de mamá y pierde la satisfacción instantánea de las necesidades que ha sido su experiencia en la vida intrauterina. También la madre debe estar disponible, emocional y físicamente para poder interpretar y satisfacer las necesidades del recién nacido y por eso también es muy importante la experiencia de alojamiento conjunto. O sea, los bebés no deben ser separados de sus madres, salvo situaciones precisas de salud que imposibiliten el contacto permanente de la madre con su recién nacido. En caso contrario, todas estas prácticas, sobre todo del sistema privado de llevar al bebé hasta las cunas para que la madre pueda descansar, interfiere de forma notable con esta necesidad de contacto permanente. Entonces, uno de los elementos psicológicos más significativos del puerperio y en forma inmediata en el periodo del posparto es el encuentro con el bebé real. Conversamos de que durante la gestación se va a producir esta construcción en el imaginario de la madre, ya de un bebé fantasiado y que va tomando ciertas características más independientes en la medida que la madre conecta con los movimientos fetales. Pero en este momento, en el posparto, se encuentra entonces finalmente con el bebé real. También va a ser significativa su evaluación de la experiencia vivida en el parto, cómo lo considera, si fue una buena o una mala experiencia. Y también se van a poner a prueba las competencias parentales
todo lo que tiene que ver con el cuidado físico, emocional y en la medida que el niño va creciendo también con la capacidad de estas madres en socializar a su hijo o hija. Entonces, en las dimensiones sociales del puerperio caben destacar la, el cómo la madre puede asumir estas nuevas funciones. También todo el contexto de protección laboral es muy importante, que han habido en los últimos años incrementos en la, por ejemplo, en la duración del postnatal, que se incrementó de 12 a 24 semanas, pero igual sigue siendo insuficiente dado las etapas de desarrollo neurológico y las etapas de instalación de los vínculos seguros de los niños. Pero ya ha habido algunos avances. También dentro de la protección laboral es importante destacar todo lo que tiene que ver con el fuero, la movilidad, el pago de sala cuna. Todos esos elementos también es importante que se vayan fortaleciendo y también la activación de redes en un contexto familiar en el que también entran los servicios de salud, los sistemas sanitarios como un espacio de redes de contención y que pueden ir proveyendo cuidado oportuno a la madre y a su recién nacido. Entonces, desde lo biopsicosocial es importante eh, no solo centrarse en la detección de los factores de riesgo, sino que también poder identificar tempranamente desde la gestación em, cuáles van a ser los factores protectores con que cuenta cada mujer. Por eso es importante la continuidad de los cuidados para poder conocer a la gestante, conocer su entorno, saber con qué recursos protectores cuenta y no solamente los factores de riesgo. En la medida que hay un mayor número, un mayor peso de los factores protectores, la posibilidad de que se produzca una buena adaptación de la diada y de este recién nacido son mucho mayores. Entonces vamos a considerar que son factores protectores en las mujeres, en las madres, el tener mayor capacidad o experiencia de ser resiliente, una alta autoestima que puede reconocer sus talentos, sus habilidades, sus fortalezas, que cuenta con apoyo de pareja y de otras familiares o personas significativas en su entorno, que ha tenido experiencias previas de éxito, que hay una orientación social hacia el contacto y hacia la comunicación con otros, que hay sentido del humor, que es capaz de mentalizar, es decir, de ponerse en el lugar del otro y contar con redes de apoyo. Todos estos elementos van a dar una mayor posibilidad de poder regular fisiológicamente y los estados de conciencia y de emociones del recién nacido. O sea, un bebé que llora, que se angustia, lo vamos a llamar que está desregulado y una madre que cuenta con todos estos factores positivos va a tener una mayor posibilidad de poder regular física y emocionalmente a su bebé. Por lo tanto, también si esto ha sido sostenido o preparado desde la gestación, es más probable que el bebé nazca con un temperamento habitualmente más fácil. El temperamento, dentro de los elementos de las estructuras de personalidad, el temperamento es algo que tiene una base genética más significativa, distinto al carácter o a otras características de personalidad. Entonces un bebé de temperamento fácil también es más regulable y dan más ganas también de regularlo, de cargarlo, de hablarle, de proveerle cuidado y eso va a facilitar entonces que pueda haber más fácilmente una buena adaptación del niño y que se vaya generando un apego seguro. Por el contrario, vamos a considerar factores de riesgo, la predisposición genética, el temperamento difícil en la madre, el aislamiento social, el fracaso repetido, alteraciones en la salud física, que no hayan compañeros ni redes que puedan apoyar, que haya interrupción del cuidado parental, es decir, una madre que es separada de su recién nacido eh, de forma consistente o prolongada en el tiempo, antecedentes de negligencia y maltrato en la madre y necesidades especiales del bebé.
Importante lo que nosotros hacemos para facilitar entonces el contacto y la presencia parental, por ejemplo, en los recién nacidos hospitalizados. Entonces, en la medida que hay más de estos factores de riesgo, va a ser mucho más el riesgo también de tener un bebé de temperamento difícil, sobre todo si todos estos factores de riesgo estuvieron presentes también ya desde la gestación. Por lo tanto, es un bebé que su desarrollo neurológico, al haberse desarrollado en un espacio estresor, también va a estar programado, podríamos decir, para tener una dificultad en la regulación. Son bebés más llorones, más irritables, cuesta tocarlos, cuesta calmarlos. Y por lo tanto, una madre que tiene muchos de estos elementos factores de riesgo con un bebé de temperamento difícil también hace que la interacción sea difícil y haya mucho más probabilidad de que termine generándose un estilo de vínculo inseguro. Entonces, como consecuencia de este tipo de interacción es que pueden aparecer psicopatología más compleja, que va más allá de una depresión materna. Tiene que ver con que al estar en riesgo o al tener muchos factores de riesgo el contexto materno, se pone en riesgo la conducta maternal. ¿Ya? Y no solamente en los cuidados que va a proveer a su hijo, sino que también en sus relaciones de pareja, a nivel laboral, en general en el contexto social. Esto va a generar dinámicas disfuncionales dentro de la familia y por lo tanto va a haber un mayor riesgo psicosocial para la relación madre-bebé y también para el desarrollo de este niño, produciéndose psicopatología perinatal y también infantil. Por ejemplo, niños que son infractores de ley habitualmente vienen de estos contextos porque se ha ido armando todo un entramado que hace que su función cerebral sea disfuncional, que le cuesten las relaciones, que haya poca empatía. Y entonces tiene que ver probablemente con un contexto, con un sistema relacional en el que estos niños han tenido que desarrollarse tempranamente. Vamos a distinguir dos cuadros que son la disforia y la depresión postparto. Esta distinción es muy importante porque habitualmente suele solamente relevarse el cuadro de depresión postparto y, y entonces vamos a conocer algunos elementos más significativos para poder distinguir estos dos cuadros. En primer lugar, vamos a definir que la disforia son oscilaciones importantes del estado de ánimo y que fluctúan entre la irritabilidad, la labilidad emocional, el insomnio, la ansiedad. La labilidad emocional se refiere a el quiebre emocional eh, con bastante facilidad o como sensible, llegar al llanto, emocionarse, estar muy frágil emocionalmente. Este cuadro disfórico aparece habitualmente entre las 48 y 72 horas posparto y puede durar algunas horas o algunos días. Suelen ser autolimitadas, es decir, no requieren tratamiento, evolucionan en forma espontánea y tienden a hacer una regresión completa en alrededor de 3 o 4 semanas posparto. Este cuadro disfórico afecta a un alto porcentaje de las gestantes, entre un 50 y un 75% de las gestantes. Es normal que tengan estos periodos variables de cambios emocionales y con este tipo de alteraciones del ánimo, pero suelen evolucionar en forma espontánea y regresar la mujer a su estado normal. Entonces, lo más importante de este cuadro es que los síntomas no interfieren con la función de la madre y no requieren tratamiento. Es decir, es una madre que está sensible, que llora, que se emociona, que se irrita con facilidad, pero no le impide estos cambios emocionales seguir atendiendo a su recién nacido y proveer el cuidado adecuado. Se conocen también como baby blues o postpartos blues y en rigor no son alteraciones patológicas. Se considera que estarían asociados a los cambios bruscos de los niveles de estrógeno y progesterona y que va a involucionar en la medida que estos se van
estabilizando a los niveles preconcepcionales. Tradicionalmente se han relacionado las fluctuaciones de las hormonas gonadales de las mujeres, que son características del periodo premenstrual, del posparto y también del periodo perimenopáusico, con una mayor prevalencia de trastornos de ánimo o de irritabilidad. Es algo que incluso se conversa socialmente, que si una mujer está más irritable, probablemente está cursando alguno de estos periodos. Actualmente la evidencia demuestra que en estas etapas del curso de vida o del ciclo de las mujeres, los estados de ánimo depresivos no son sustantivamente diferentes a los que ocurren en otras personas o en otras etapas o en otros periodos de la vida de las mujeres. Por lo tanto, esta asociación que también se hace coloquialmente en términos sociales, de que si una mujer está más sensible o más irritable, se asocia que debe estar cursando algunos de estos periodos o ciclos hormonales. Hoy día sabemos que eso no tiene sustento. Hoy día se sabe, por el contrario, que es mucho más importante los elementos de tipo psicosocial, como los antecedentes de trastornos de ánimo personales y también familiares, o los conflictos de pareja, y eventos vitales o eventos críticos. También importa el que haya un apoyo social de tipo insuficiente y en el caso específico de la gestación que haya ambivalencia con respecto al embarazo. Es así como un estudio realizado en 14 mujeres que contemplaron la posibilidad de abortar durante la gestación. Luego, en el periodo de posparto, 13 de ellas presentaron cuadros depresivos. Entonces, cabe destacar que entre los síntomas depresivos vamos a ver una lista de ellos que lo caracterizan, y no solamente en la depresión postparto, sino que en cualquier periodo de la vida. Y van a ser significativos cuando estas molestias persistan por al menos 2 semanas en forma consecutiva. Entonces, primero hay una depresión del estado de ánimo, hay un como decaimiento permanente, se van a observar problemas de concentración, anedonia y pérdida de energía. La anedonia es la falta de placer, especialmente por actividades que antes sí se disfrutaban. Por ejemplo, si a la usuaria le gustaba leer o tejer o salir a caminar al parque, hoy día ya no siente ánimo ni siente placer al realizar esas actividades. Hay alteración del sueño, puede haber insomnio, ya sea insomnio de conciliación, que cuesta quedarse dormido, o insomnio de despertar temprano, en que se duerme con facilidad pero se despierta a las 3, 4, 5 de la mañana y no puede volver a dormir. O también puede haber hipersomnia, que es estar con una tendencia a dormir más horas de las habituales. Hay irritabilidad, tendencia fácil al llanto y la habilidad emotiva. También pueden aparecer cambios en el procesamiento psicomotor o estar con signos como de agitación o estar más lento para poder procesar información. También aparecen sentimientos de culpa, sentimientos de ser insuficiente o incapaz, incluso en relación a la capacidad de maternar a este hijo en camino o este hijo que ya está presente en realidad. También hay cambios y pérdida del deseo sexual. Pueden haber ideas intrusivas de muerte, de lo aliviador que sería desaparecer o dejar de vivir. Y también pueden haber ideas obsesivas en relación al cuidado del bebé o francamente un rechazo hacia este. Lo importante de toda esta sintomatología al compararla con la disforia es que esta sí interfiere en la capacidad de la madre de proveer cuidado a su hijo o hija, porque está afectando también un elemento que habíamos visto importante en el apego, que es la sensibilidad materna, esta capacidad de leer y de interpretar las necesidades del recién nacido. En una madre con trastorno depresivo se va a ver interrumpida esta capacidad y por lo tanto no se va a poder responder a las necesidades del bebé.
Entonces, el cuadro de depresión postparto propiamente tal se ha visto en países desarrollados que tiene una prevalencia ya partiendo desde la gestación y en el posparto entre un 6,5 a un 12,9% de las gestantes. En Chile, los estudios que se han realizado proponen que hay sintomatología ansiosa y también o depresiva durante la gestación con una prevalencia de entre un 16 y un 35% y que en el posparto esta aumenta alrededor del 40,5% de las mujeres eh, que van a presentar también esta sintomatología ansiosa o depresiva. Entonces vamos a llevar a números más concretos esta epidemiología de la depresión postparto. Según datos de la DEIS, que es el Departamento de Estadística de Salud, en el año 2017 se produjeron casi 220.000 nacimientos en Chile. Sabemos entonces que el 40% aproximadamente va a tener algún tipo de sintomatología ansiosa o depresiva, o sea, 88.000 mujeres que tuvieron un parto van a estar presentando síntomas ansiosos y o depresivos. De estas sabemos que del total de las mujeres que han tenido parto, un 10 a un 15% van a desarrollar una depresión propiamente tal. Es decir, estamos hablando de 22.000 a 33.000 diadas, es decir, madres que van a estar padeciendo un cuadro depresivo y van a estar a cargo del cuidado de sus hijos, probablemente. En Chile hay estudios que se realizaron en la década pasada y se determinaron que en la PS hay una prevalencia de los trastornos de ánimo y de la depresión postparto, específicamente que fluctúa entre un 20 a un 40% de la población que es atendida en el sistema de atención primaria de salud. Entonces, eh, podemos también decir que la prevalencia disminuye según el nivel socioeconómico. En el nivel socioeconómico alto hay una prevalencia de un 27%, mientras que en el nivel socioeconómico bajo aumenta a un 41%. Esto se relaciona también entonces con lo que ya mencionamos de que el factor hormonal es menos significativo en la aparición de estos trastornos en relación a lo que son los elementos psicosociales. Entonces, en relación a los cuadros clínicos característicos a nivel psicológico en el posparto, tenemos la disforia en la columna celeste, que es la más prevalente, es con la que más nos vamos a encontrar frecuentemente y que es importante recordar que es autolimitada, que evoluciona sola y va desapareciendo sola, pero lo más significativo es que no interfiere en la capacidad de la madre para cuidar a su bebé. En cambio, la depresión postparto, si bien es cierto, tiene una menor prevalencia, pero es muy significativa y muy trascendente su importancia, dado que interfiere con la capacidad de la madre en proveer un cuidado adecuado a su hijo o hija. Y si lo llevamos a números totales, estamos hablando de una gran cantidad de miles de mujeres que están pasando este cuadro. Y otro trastorno es la psicosis puerperal, que es un cuadro de muy baja prevalencia, pero está vinculado ya a situaciones más graves, con trastornos psicóticos, con alucinaciones. Habitualmente requiere hospitalización urgente, separación de la madre del recién nacido porque se ponen en riesgo los dos. Y otro elemento importante es que el antecedente de psicosis, además de ser el cuadro más grave, tiene una recurrencia altísima en siguientes embarazos y está caracterizado entonces por esta agitación psicomotora, por actividad psicótica, delirios y alucinaciones. Entonces, habitualmente estos cuadros no se diagnostican por varias razones. Primero, porque
Se atribuyen a disforias y no depresiones. Se considera que es normal que la mujer esté irritable, que llore. Y si bien es cierto, hay un margen de compromiso emocional que se puede considerar normal después del parto, vuelvo a insistir, es muy significativo observar si interfiere o no en la capacidad de la madre de proveer cuidado a su recién nacido. También los profesionales de la salud muchas veces nos centramos más en la atención de los aspectos biológicos, la aparición de infecciones, la involución del útero, como en estos elementos miramos las características de los lóqueos y no le miramos la cara a las mujeres, ni cómo están tocando a sus bebés, ni cómo les están hablando. Entonces es importante que salgamos solamente de nuestro foco en el aspecto físico de la madre y del niño, sino que también tenemos que empezar a aprender a detectar este tipo de dificultades. Y por otra parte, las mismas madres que tienen esta incomodidad emocional muchas veces no consultan por temor a ser juzgadas o a cuestionadas. em, Se considera que esto es normal o da vergüenza decir, comentar que se sienten sobrepasadas por el cuidado de su recién nacido. Esto es mucho más frecuente también en madres primíparas. Entonces, se debe considerar además que es necesario explorar los antecedentes depresivos familiares o personales en las usuarias, mujeres que tengan mayores problemas sociales o de adversidad durante la gestación van a estar más expuestas a presentar este tipo de cuadros. Existe también un subgrupo que presenta depresión en el contexto de una disfunción tiroidea, que es muy importante. Siempre los trastornos de ánimo deben eh, hacerse estudios orgánicos, tales como la función tiroidea, porque a veces el poder regular la parte metabólica de la tiroides resuelve el trastorno de ánimo. Y eso hace también entonces que se vayan instalando screening de pruebas tiroideas idealmente a todas las gestantes. Esto suele ser una enfermedad de tipo autoinmune y la depresión se puede asociar a esta disfunción tiroidea. También, como ya dije, es muy alta la recidiva en el caso de las psicosis puerperales, si bien es muy raro este cuadro, pero sí se recidiva muchas veces en siguientes gestaciones, incluso en un porcentaje de un 90% de frecuencia. En cuanto a los cuidados terapéuticos, esta se va a basar principalmente en psicoeducación, que va a consistir en explicar a las madres que presentar este tipo de síntomas, la habilidad emocional, no significa que no tengan las capacidades de ser una buena madre o una derrota o un fracaso. También debe haber activación de las redes, incorporando sobre todo al padre y al entorno familiar más cercano y significativo de la mujer. La psicoterapia es el eje y por eso es importante el poder identificar, hacer esta distinción entre una psicosis puerperal que va a involucionar en forma espontánea y de forma autolimitada a una depresión postparto que sí va a requerir un apoyo psicoterapéutico e incluso a veces farmacológico y en casos eh, puntuales también hospitalización. Brevemente, que tengan la noción de que hay ciertos fármacos antidepresivos que se pueden ocupar durante la depresión postparto. Las más frecuentes son la fluoxetina, la sertralina, la paroxetina y tienen nombres comerciales como Sulpilan o Aplacid, que es la sulpirida en dosis de 50 microgramos, perdón, 50 miligramos. Y estos medicamentos tienen como efecto secundario galactorrea. Muchas veces o durante mucho tiempo se utilizó con bastante soltura estos medicamentos procurando obtener el efecto secundario que es la galactorrea. Entonces decía, bueno, se mejora un poco el ánimo de la señora porque le estamos dando antidepresivo y además mejora la producción de leche. Y eran conocidas así como una pastillita para aumentar la producción de leche, pero es importante tener claro que lo que estábamos dando era un fármaco que estaba actuando a nivel como un estimulante del ánimo y por lo tanto hoy día no es recomendada salvo prescripción médica
estricta este tipo de medicamentos en las madres. Completamente contraindicado el carbonato de litio, que es un fármaco que se ocupa en cuadros de trastornos de ánimo de mayor complejidad o de que en cuanto a la estabilidad, a la estabilización de los pacientes, y entonces estaría contraindicado en este periodo del posparto. Se debe tener en consideración entonces que este periodo perinatal, madre y bebé atraviesan por fases de cambios profundos a nivel psicológico, biológico y también social, que son situaciones únicas a través de todo el curso de vida, tanto para el bebé como para la madre. Entonces, también, dado este hecho, se debe valorar que es muy poco probable que tanto la madre como su bebé en conjunto, como diada, van a tener otra oportunidad en la que puedan estar siendo mirados, observados en sus dinámicas y estar acompañados por un equipo multiprofesional. También esto es significativo porque debemos mirar que la formación de los vínculos seguros es esencial y comienza en esta etapa para poder fortalecer la probabilidad de que se desarrolle un bebé suficientemente sano. Entonces es importante recordar que la promoción de los procesos de vinculación que se consoliden como un vínculo de tipo seguro entre la madre y su bebé es el foco, es el eje, el medular de la salud mental perinatal. Un cuidado suficientemente sano para un desarrollo vincular lo más seguro posible. Y entonces esto requiere de la observación de las conductas maternales y también de las conductas de vinculación del bebé que, como vimos en otros cursos, tienen relación con el llanto y la búsqueda del cuidador principal. Y entonces, en esta dinámica entre las conductas maternales y las conductas de vinculación que realiza el niño, se va generando el proceso de vinculación, que puede ser inseguro o seguro, y inseguro con sus características de evitativo ausente o ambivalente ansioso o desorganizado. Y por lo tanto, esta dinámica relacional siempre debe ser observado en simultaneidad, o sea, en la interacción de la madre con el hijo, no de solamente lo que nos cuenta ella o lo que nos relatan, sino que se debe observar la dinámica de la diada. Entonces, poder hacer una observación de la diada y una adecuada lectura de cómo se están dando estas interacciones entre la madre y su recién nacido permite sospechar relaciones de alto riesgo, y esto con un equipo de la Universidad de Chile de Medicina Sur, donde está el equipo de salud mental, se realizó ya hace varios años, en 2007, un instrumento para evaluar de forma rutinaria esta interacción. Ustedes, cuando vayan a las unidades de puerperio, no van a encontrar probablemente este screening forma como un documento impreso, pero yo siempre se los muestro y trato de que lo aprendan, porque en realidad es una guía de observación que, más allá de que si en el servicio se aplica o no se aplica de forma rutinaria, poder tener cada uno de nosotros en nuestra mente que cuáles son las interacciones que nos tienen que llamar la atención, por los cuales deberíamos observar más a esa madre, y cómo está la dinámica ese día, buscar redes de apoyo, llamar a un asistente social, derivar o pedir una evaluación psicológica. Eso es muy importante que ustedes lo tengan presente, más allá de que se aplique como un documento, no, en los servicios donde ustedes vayan. O no solamente, la idea es poder hacer estas observaciones precozmente, por ejemplo, en los 2 o 3 días de hospitalización que tienen habitualmente las madres después del parto, pero en cualquier momento, cuando están haciendo un control de día a la semana del recién nacido, en fin, o en cualquier lugar, con sus amistades, con sus amigas, ejerciten esta observación. Es muy importante porque
Ya no solamente, es importante que ya no solamente nos llame la atención cierta conducta de las madres, sino que también nosotros tomemos medidas en base a que no nos parezca elementos concretos, no solamente que digamos, ¡ay, qué rara la señora! O mira, como que no le presta mucha atención al bebé, sino que tengamos herramientas concretas para hacer derivaciones o hacer sugerencias. Este instrumento entonces consta de los siguientes elementos. Es una pauta en que habitualmente se van a hacer un registro, ¿cierto?, de los antecedentes maternos, como el nombre del padre, el nombre del bebé, la edad de los padres, la fecha del nacimiento, la edad gestacional con que nació el bebé, la paridad de la madre, el peso y talla del bebé, el género del bebé, si tiene hermanos, qué edad tienen estos otros hermanos, y datos como el domicilio, el teléfono para el contacto y el profesional que estuvo a cargo de la atención. Entre los elementos medulares de esta observación están observar la interacción de la madre con el bebé, cómo la madre se ocupa del bebé y cómo tolera la madre el llanto del bebé. Estos son los tres elementos fundamentales. Con respecto a la interacción, vamos a observar si hay contacto físico o no, si hay verbalizaciones, si le habla, si le conversa y si lo mira, si hay contacto visual. Si ocurre, nos vamos a fijar si la ocurrencia es de tipo cariñosa o no cariñosa. Lo toca, lo acaricia, lo viste, lo muda, tocándolo de forma cariñosa o no cariñosa. Le habla cariñoso o no cariñoso y lo mira. ¿De qué forma mira este bebé o si no lo mira? Y si lo mira de forma cariñosa o no cariñosa. Con respecto a la madre, cómo se ocupa del bebé, vamos a observar cómo lo alimenta, si se ve con destreza, si se ve con mucha dificultad, con rigidez en su cuerpo, con incomodidad, si hay competencia al mudarlo y también para calmarlo. ¿Qué hace cuando el bebé llora? ¿Lo trata de calmar o se va? Y ese es el otro ítem importante. Si lo calma cargándolo, moviendo la cuna, paseándolo, acariciándolo y hablándole suave, tratando de ponerle el pecho, observar cómo trata de calmarlo. Y cuando el bebé llora, debemos observar si lo intenta calmar, si se aleja o se irrita. Hay muchas veces que las madres cuando el bebé empieza a llorar, lo vemos en la hospitalización, el bebé empieza a llorar y la mamá se levanta, toma su toalla y dice voy a ir a ducharme y sale de la habitación. O lo carga y le habla molesta y le dice ya cállate, no me has dejado dormir toda la noche, en fin, ese tipo de elementos es importante observarlos. Eso es lo que observamos entonces y hay otras cosas que vamos a preguntar, como por ejemplo la aceptación de estas características del bebé, como el género, si está contenta que haya sido niña o niño, que es la información que tenemos en ese momento, a quién se parece. A lo mejor es difícil preguntarle, ay, sí, ¿qué le parece el aspecto físico de su bebé? Pero sí le podemos preguntar, ¿y a quién se parece? ¿Y está contenta? Eh, ¿A quién que se parezca a usted o que se parezca al papá o a la abuelita? En fin, ¿qué opina de la... O si es como se lo imaginaba. ¿Mm? Muchas veces nos van a decir, sí, es igual a como se veía en las fotos de la ecografía, pero ¿qué pasa con esta expectativa que teníamos entonces de este bebé imaginario? ¿Qué tanto se parece a si era como se lo imaginaba? Eh, ¿Qué le parece la conducta del bebé? Entonces también nos va a decir mucho que nos diga es tranquilo, eh, o que nos diga, uy, en realidad llora harto, eh, pero está recién nacido, la verdad es que se tiene que ir acostumbrando y yo también, y ya nos vamos a ir acostumbrando y nos vamos a conocer y va a poder estar más tranquilo o tranquila. Es distinto que diga, ay, sí, en realidad es un llorón pesado, que eso no hay forma de calmarlo, como que eso quiere que yo esté despierta toda la noche y solo lo único que hace es llorar y ya me tiene agotada y no me gusta que sea tan llorón porque es un mañoso. Entonces,
Esas descripciones son elementos que nos tienen que llamar la atención. Preguntarle si había pensado en qué nombre ponerle. Hoy día, sobre todo con las ecografías, es muy frecuente que los padres tengan elegido con anticipación el nombre. Antes también tenían nombre, hay parejas también hoy día que a veces no quieren conocer el sexo de sus hijos o hijas y lo mantienen como una sorpresa para el momento del nacimiento y tienen nombres para cualquiera de las dos circunstancias. O tienen varios nombres y deciden elegir el definitivo cuando ya tengan a su bebé con ellos. Entonces esta idea de haber pensado en un nombre es un buen signo distinto a una madre que nace el bebé y no tiene ninguna idea de qué nombre quiere ponerle. Y también importante preguntar si ha pensado darle pecho. De toda esta observación, de toda esta conversación, que puede ser bastante coloquial, no necesito ir con una pauta de cotejo y chequeando, sino que mientras la atiendo, mientras la examino, mientras valoro el examen físico, le puedo ir preguntando estas cosas. O mientras hago la valoración de cómo está la técnica de lactancia, le puedo ir preguntando por estos elementos. Y de esta observación entonces vamos a identificar si la interacción es armónica o disarmónica, ¿ya? Y si la tonalidad afectiva de la madre parece placentera o displacentera. En el material docente adjunto a esta clase ustedes van a encontrar las descripciones de qué significa cada una de estas definiciones de armónico, disarmónico, placentero y displacentero. Entonces, en ese instructivo, por favor, revísenlo y van a encontrar estas definiciones y eso nos va a permitir llegar a la siguiente conclusión. Vamos a poder determinar como conclusión de esta observación, de aplicar esta pauta relacional, si estamos frente a una diada de bajo riesgo o una diada de alto riesgo. Se considera que no existen diadas sin riesgo, pero sí de bajo riesgo, al igual que las gestaciones de bajo riesgo, hay diadas de bajo riesgo y también de alto riesgo. Una diada de alto riesgo debiera ser derivada a, a la evaluación de un equipo de salud mental y podemos agregar estos comentarios. Esta pauta no está instalada de forma rutinaria en los servicios, pero independiente de eso es una pauta de fácil aplicación, de comprender qué cosas observar, qué cosas es importante mirar y lo que pueden estar significando y por lo tanto que es importante intervenir. No basta como antiguamente decíamos, hoy la señora mira que es pesada con el bebé, como que no lo pesca o no trata de darle pecho y nos quedábamos en que la señora tenía una conducta extraña y que era como desagradable y no pensábamos en que esa madre con esas dificultades se estaba yendo a cuidar 24/7 a este bebé muchas veces sola en su casa. Entonces, independiente, como le digo, de que esté o no esté esta pauta instalada en los servicios de salud, es bueno que cada uno de nosotros la tengamos presente en nuestra mente y en nuestro corazón y la apliquemos regularmente cuando trabajamos con una diada para poder pesquisar diadas de alto riesgo y tomar las conductas pertinentes. Y entonces podemos también hacer algunos comentarios o proponer seguimiento, por ejemplo, si nos parece que es una diada de alto riesgo y no tengo mucha posibilidad de hacer seguimiento en APS, se puede eh, hacer señalar lo pesquisado en el carnet maternal y sugerir una visita domiciliaria. Entonces va a quedar material disponible en la plataforma para complementar lo que se ha revisado en esta cápsula. Espero haber podido aclarar algunos conceptos y está también el correo y otras instancias de conversación para aclarar sus dudas. Muchas gracias.